Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 25. Continuaremos desde el versículo 23. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y después se dividirá. Desde sus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En el podcast anterior leímos Romanos capítulo 9, versículos 11 a 12, donde dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Versículo 12. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Versículo 13. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Rebeca dio a luz a 2 mellizos, a los que veremos más adelante, y como dice aquí, se llamarán Jacob, que es el menor, y Esaú es el mayor. Primero, quiero explicar estos versículos en Romanos, porque así comprenderemos mejor los siguientes versículos, en donde Esaú vende su derecho de nacimiento, o sea, su derecho de primogénito. Este versículo aquí en Romanos, y también el versículo 23 aquí de Génesis 25, pues demuestran los atributos de Dios. Él es omnisciente, Dios lo sabe todo. Ayer, todo lo que pasó ayer, lo que pasa hoy y lo que pasará mañana, en el futuro. No tienen límites de tiempo. Dios supo de antemano y le reveló que el mayor serviría al menor. Y esto desde antes que nacieran. Ya estaban predestinados. Y también dijo en el versículo 13 que a Jacob, 13 de Romanos, que a Jacob amé, pero a Esaú aborreció. Cuando el Señor dice esto, aborreció, esto lo vamos a explicar más detalle. Y de acuerdo al contexto de la Biblia, veremos a qué Dios se refiere cuando dice que a uno lo ama y a otro lo aborrece. Primero que todo, estos versículos nos revelan 3 cosas importantes. Primero, la soberanía de Dios, porque Dios elige, como dice aquí, que dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, ¿para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. A la elección de Dios, conforme a su elección, permaneciera. Y no por obras, sino por aquel que llama. Dios nos crea a su imagen y semejanza, cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios también nos da la oportunidad de elegir, de escoger. Como se dice, el libre albedrío. De ser libre de escoger. En inglés se le dice free will. Free will. Así como veremos más adelante que Esaú y Jacob serán responsables de sus propias decisiones. Aquí donde dice el propósito de Dios conforme a su elección. ¿Qué se refiere? O sea, Dios nos escogió a nosotros desde antes de ser creados. Si vamos a Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. Dios, por medio de su gracia, nos mandó a nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando se refieren a su gracia es algo que nosotros no, como se dice en inglés, we do not deserve. Algo que nosotros
nos dan de gratis, nos regalan y que no merecemos. Y asimismo Dios nos escogió a nosotros y nos predestinó para ser adoptados así por medio de Jesucristo, de su sacrificio, para que nosotros podamos estar sin mancha delante de Él cuando seamos glorificados, sin mancha, libres de pecado, para poder estar en su presencia. Ya desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3:15, que fue cuando cayó Adán y Eva en el pecado, Dios tenía predestinado para nosotros, mediante Jesucristo, ofrecernos gratuitamente por su gracia. Porque nosotros, como dije, como acabo de mencionar, nosotros no lo merecemos. Ese fue el regalo de salvación. Fue un regalo. Y solo tenemos que arrepentirnos de corazón y aceptarlo. Y así seremos adoptados como hijos, herederos de su reino, hijos de Dios. Asimismo, Dios eligió a Jacob por una razón. Él fue predestinado. Mencionamos primero la soberanía de Dios. Ahora esto también nos demuestra su otro atributo. Dios es omnisciente. En su soberanía, Dios sabe lo que va a pasar. O sea que a la larga, el menor va a servir al mayor. Él se lo reveló a Rebeca y escogió al menor, porque Dios sabía que en un futuro Jacob escogería el caminar de Dios. Jacob buscará su bendición. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amo a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su herencia a los chacales del desierto. Esto aquí demuestra lo omnisciente, lo que iba a pasar, y pasó. Y entonces, cuando dice que Jacob escogerá el caminar con Dios, Jacob buscará su bendición. Vamos a ver que más adelante Jacob se va a arrepentir y va a tener fe en el Señor. En Romanos 9, capítulo 9, versículos 12 y 13, se le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y esto nos lleva al tercer punto importante, que es que la razón por la que Dios amó a Jacob, pero a Esaú aborreció, como dice en la traducción en inglés, dice hated, que se traduce como odio, aborrecimiento. Este es un versículo muy controversial. O sea, ¿cómo es que Dios ama, pero dice aquí que Él también aborrece o odia a Esaú? Es por eso que al estudiar la Biblia debemos comparar las traducciones de las diferentes versiones y examinar las más cercanas al escrito original hebreo y griego. O sea, comparando con la versión interlineal. ¿Dios en realidad odió a Esaú? O nos debemos preguntar, ¿cómo es que Dios amó a Jacob? Cuando Dios dijo amé a Jacob, esto está traducido en el contexto o en referencia al pacto de Dios, refiriéndose a que significa preferencia. Dios prefirió más a Jacob y prefirió menos a Esaú. O sea, cuando aquí dice odio o aborreció, esto lo dice en el contexto de prefirió menos. O sea, en el contexto de preferencia. ¿Por qué digo esto? O sea, en el Antiguo Testamento, en la traducción hebrea, en Génesis capítulo 29, versículos 30 a 33, nos dice así: Jacob se llegó también a Raquel. Cuando aquí dice se llegó, se refiere a relaciones sexuales, tuvieron relaciones sexuales. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lía, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Versículo 31.
Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Versículo 33. Concebió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así le puso por nombre Simeón. Aquí cuando Lea dice que ella es aborrecida por Jacob, su esposo, no se refiere a que Jacob la odiaba, sino que no la amaba, o sea, la amaba menos que a Raquel. En esa época la poligamia era normal, o sea, tener varias esposas era como la tradición, pero esto no significa que eso era aceptable a los ojos de Dios. Pero en este contexto, cuando dice aquí aborrecida, no es odio, sino que significa que no la amaba. Esto lo veremos más adelante, pero aquí Labán le había prometido a Jacob casarse con su hija Rebeca. Y el día de la boda, Labán, en vez de ponerle a Rebeca, le puso a Lea, a la hermana, toda cubierta en su tienda, la hermana mayor. Luego, para la sorpresa de Jacob, no fue Rebeca, sino Lea. Y, o sea, él no se había dado cuenta. Y Jacob le dijo que iba a trabajar, le dijo a Labán, cuando se dio cuenta, que él trabajaría otros 7 años más por Rebeca. En esa época era tradición que la mayor se casara primero. Aquí lo que Lea está diciendo es que su marido prefería a su hermana. La prefería más que a ella. O sea, a Lea la prefería menos. Cualquier judío que conoce la palabra, esa palabra de aborrecía, te diría que esto no significa odio, sino que no eres preferido. Se refiere a alguien más por encima de ti. Entonces, si vamos al Nuevo Testamento, en Lucas 14, versículo 26, dice: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir la palabra aborrece aquí? ¿Qué significa? Significa amar menos, o sea, preferir menos. Esta palabra griega es la que se usa para traducir el hebreo del Viejo Testamento. El Nuevo Testamento griego, cuando se tradujo a Septuaginta, y la palabra miseo, misos, en relación al pacto, significa preferir, amar, amor. Y odiar significa no preferir. Aquí Jesús está hablando de la relación del pacto con Él. Si alguien quiere tener una relación de pacto conmigo, si no odia a su padre y a su madre, en otras palabras, no aborrece a su padre y a su madre, no odia a su padre y a su madre, si no me prefieren a mí sobre ellos, en otras palabras, si no me prefieren a mí sobre ellos, si no tengo prioridad, si no soy el primero o el número 1, pues no son dignos de mí. Eso es lo que quiere decir esto. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos, etc., no puede ser mi discípulo. Y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. O sea, en otras palabras, como dije, si Dios no tiene prioridad hasta encima sobre nosotros mismos, si Él no es el primero, no son dignos de mí, no son dignos de Dios, de Él. Si no me prefieren a mí sobre ellos, no son dignos de Él. Ven aquí entonces a lo que se refieren cuando dicen aborrecer. Amar a uno y aborrecer al otro. Preferir a uno y preferir menos al otro. Ya les di ejemplo del Antiguo Testamento y ejemplos con versículos del Nuevo Testamento. Porque así como sabemos, la Biblia
se respalda con sus propios versículos. Dios bendijo tanto a Esaú como a Jacob. Les dio una gran descendencia, pero prefirió más a Jacob, ya que veremos más adelante que Jacob buscará su bendición. Lo que mencionamos como ya Dios sabía el futuro, estaba predestinado. Veremos que también bendició a Esaú con una gran descendencia, ya que en Génesis 36 vamos a ver la descendencia de Esaú. Además, el convenio, o sea, el pacto de Abraham, se va a cumplir a través de ¿quién? De Jacob, el que siguió el camino de Dios en el futuro. La línea va a pasar por los descendientes de Jacob y no de Esaú. Y vamos a ver por qué eso, porque más adelante Esaú va a rechazar su derecho de nacimiento, de primogénito. Pero los dos fueron bendecidos. Y como mencioné, Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabe lo que va a pasar, lo que pasará en el futuro. Y por eso se lo reveló a Rebeca. Dios nos da a todos la oportunidad de elegir. Dios nos escogió basado en lo que Él sabe, en su sabiduría divina. Él sabe si lo vamos a aceptar o no, pero porque Él, o sea, Dios es un Dios de amor y misericordia. Él nos da a todos todas las oportunidades posibles para que nosotros lo escojamos a Él, tener una relación con Él. Nos da a todos un chance, o sea, una oportunidad por igual para recibir a Jesús y salvarnos. El que tú lo aceptes o no es tu decisión, pero Dios ya sabe el resultado. Y Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él quiere que todos seamos salvos y lo escojamos a Él. Él sabe el futuro, pero a nosotros nos da lo que llamamos la libertad de escoger, libre albedrío. Y está en nosotros recibirlos o no. Pero recuerden que Dios ya sabe el pasado, presente y futuro. Y Él no es el que va a decidir, tú te salvas, tú no te salvas. Recuerden que es por el free will, el poder de escoger libremente. Jesús se sacrificó en la cruz para todos, no para unos y no a otros, para todos, para que todos fuéramos perdonados por nuestros pecados y estar en la presencia de Dios. Todos tenemos la misma oportunidad de ese regalo, porque Dios amó a todo el mundo, no solo al pueblo elegido, los israelitas, al pueblo escogido. Él dio a su primogénito, único hijo, Jesús. Y si aceptan o no a Jesús como su Señor y Salvador, aunque Dios ya sabía que estos elegidos no todos lo harían, porque Él conoce el futuro, y con todo y eso, mandó a Jesús a pagar por los pecados del mundo, aunque Él fuese rechazado. Jesús es rechazado por muchos, especialmente de su pueblo elegido. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, como nuestro Salvador. Hay muchas doctrinas por ahí de calvinismo, predestinación y cosas así, que en realidad son herejías, al decir verdad. Porque si Dios ya, en otras palabras, si Dios ya hubiese predestinado quién se salva y quién no, entonces, ¿de qué vale el sacrificio de Jesús? Dios nos dio ese free will, ese libre albedrío, esa libertad de escoger. Nacimos con eso. Y nos dio esa puerta a Jesús, a su propio Hijo, para salvarnos de nuestros pecados y nosotros escoger ese regalo de salvación y aceptarlo a Él. Dios nos da todas las oportunidades de vida y por haber. Él es súper paciente, misericordioso. Entonces, ¿por qué Dios prefirió a Jacob sobre Esaú? Porque Dios sabía de antemano que Jacob sería un hombre de fe y que pondría un alto valor en el pacto que Dios había hecho con su abuelo Abraham.
y también con su padre Isaac. Y Dios sabía que Jacob estaría hambriento por las cosas de Dios y que Esaú no. Y veremos en los próximos podcasts cómo Esaú vende su derecho de primogénito, o sea, su derecho de nacimiento. Es más adelante él le cambia el nombre a Jacob, así como le cambió el nombre a Abraham, de Abram a Abraham. Y Jacob se convirtió en un hombre de fe. Entonces, como mencioné antes, este versículo en Romanos 9, capítulo 9, versículos 11 al 12. El mayor servirá al menor, y a Jacob amé, y a Esaú aborrecí, o sea que preferí menos, a Jacob preferí más. Y en Génesis 25, versículo 23, capítulo 25, versículo 23, 2 naciones saldrían del vientre de Rebeca, y estos serían rivales. O sea, un pueblo más fuerte que el otro, el menor más fuerte que el mayor, Jacob más fuerte que Esaú. Todo esto nos demuestra la soberanía de Dios. Él elige, Él escoge. Que Dios es omnisciente, que sabe el pasado, presente y futuro. Y nos demuestra también que su sabiduría divina. Esta fue una profecía revelada a Rebeca que se cumplió. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.